Muy buenas noches nuevamente, después de todos los inconvenientes, ¿verdad? Por lo visto que nuestro adversario no quiere que se predique este mensaje, ¿verdad? Además, damos gracias, ¿verdad?, al hermano Marcos, que nos trajo las ricas empanadas, ¿verdad? Vamos a promocionar deliciosas empanadas, si por ahí alguien quiere. Él hace delivery también, si por ahí es cerca, ¿verdad? Bueno, pasando a lo serio, vamos a estudiar directamente la epístola de San Judas. Bueno, ya hablamos del bosquejo, entonces vamos a pasar a la introducción, ¿verdad? Judas es una de las 8 epístolas generales universales, es la última realmente. Empieza con Hebreos y va hasta adelante el último libro de la Biblia, que es Judas. Es la epístola que vamos a estudiar en esta noche. El título ya nos dice quién es el autor. Es Judas y uno de los medio hermanos del Salvador. Dice en Mateo 13:55, ¿no están todos sus hermanos con nosotros? Jacobo, José, Simón y Judas, que es el autor de esta epístola, ¿verdad? En Juan 7:4 y 5 se nos aclara que en el momento de su ministerio terrenal ellos aún no creían en Cristo. Solamente creyeron en Jesús como su Salvador personal después que Él ascendió. Es la cuarta epístola más corta del Nuevo Testamento después de Filemón, segunda y tercera de Juan, ¿sí? Y la palabra apostasía no se menciona en esta carta, pero es el tema principal, ¿verdad? Trata acerca de los apóstatas. ¿Qué significa apostasía? Simplemente apartarse de Dios o rebelarse contra Él. ¿En qué momento de la historia Judas escribe su epístola? En los años 68 a 70 de la era cristiana. El cristianismo estaba bajo un severo ataque político de Roma y una agresiva influencia de los gnósticos. Los gnósticos eran aquellos grupos de personas, ¿verdad?, que decían que solo lo físico es lo que interesa, ¿verdad? Negaban que la deidad podría tomar forma humana, como fue en el caso de Cristo, ¿verdad?, que Dios mismo se hizo hombre. 25 años después, Juan los combate en sus epístolas. Y para ese año 70 más o menos ya todos los apóstoles habían sido martirizados, a excepción de Juan, ¿verdad? Es por esto que Judas hace un llamado vehemente a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, versículo 3. Es un llamado a los cristianos, ¿verdad?, a la confrontación, que contendáis ardientemente por la fe, dice el versículo 3. En 1 Pedro 3:15 se nos dice que como cristianos nosotros tenemos que estar preparados para dar defensa de nuestra fe, ¿verdad? Que podamos dar eso con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Tenemos que estar preparados tanto en conocimiento bíblico como en madurez espiritual, y también tenemos que ser mansos, ¿verdad? No tenemos que ganar la discusión, sino tenemos que ganar a la persona, ¿verdad? Es un llamado contra los falsos maestros, como dice en Judas 10, versículos 12 al 16 y 19. Y un llamado a la defensa de la fe verdadera, que contendáis por la fe que ha sido una vez dada a los santos, contrastando el error por una vida de piedad. Dice Judas 20:21, pero nosotros edificamos no sobre la fe, oramos en el Espíritu, nos conservamos en el amor de Dios, esperamos la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Judas siguió el ejemplo de los apóstoles y del Señor Jesucristo. El Señor pidió que nos guardáramos de los falsos profetas, como dice en Mateo 7:15
al 22. El Señor nos hace un llamado. Va a haber falsos profetas, ¿sí? También Pablo y los demás apóstoles nos advirtieron sobre este problema. En Hechos 20, 29 a 30, Pablo allá en Troas de Mileto llama a los ancianos de Éfeso y les da el discurso ahí de despedida. Y ahí dice que él sabía bien que después de su partida iban a ver o iban a levantarse lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño. En 2 Corintios 11, 13 al 15 se nos dice que los mismos servidores de Satanás se disfrazan como ángeles de luz. Así que cuidado, hermano, no por su apariencia vamos a poder definir si es o no un cristiano, ¿verdad? Sino tenemos que ver qué es lo que está enseñando a la luz de la Biblia. También nos hacen llamada en 1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 3:1-5, etc. Pedro dedicó parte de su carta a este tema, en 2 Pedro capítulo 2. Pero hubo también entre el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice ahí en Pedro. Y este es el bosquejo general que ya vimos, ¿verdad? Vamos a saltar algunas cosas que ustedes van a poder verlo después. Vamos a estar pasando en el grupo, ¿verdad? La presentación para que ustedes puedan aprender lo que dice esta epístola. Versículo 3 dice, su propósito es que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dado a los santos. Otro versículo bastante interesante es el versículo 6, los ángeles que no guardaron su dignidad. El versículo 11 nos habla acerca del camino de Caín, el error de Balaam y pereció en la contradicción de Core. ¿Se acuerdan ustedes de Caín? Fue el hijo de Adán y Eva, el hijo mayor, ¿sí? Nos dice bien claramente en la escritura que Caín era del maligno, ¿verdad? Porque no quiso obedecer al Señor en la forma que él solicitaba hacer los sacrificios. Dice ahí en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, pero ustedes me pueden decir, pero él no tenía la Biblia. Cierto, pero ¿recuerdan ustedes cuando Adán y Eva cayeron en pecado y ellos se vistieron con hojas de higuera para cubrir su desnudez? Eso el Señor no aceptó. Lo que hizo fue darle vestidos de pieles, quiere decir que tuvo que sacrificar a un animal. Entonces hubo derramamiento de sangre. Ese era el camino que apuntaba hacia el Cordero. Sin embargo, Caín no quiso hacerlo. Él dijo, no, yo tengo mi forma de llegar a Dios, por lo tanto voy a hacerlo a mi manera. Balaam, este personaje, ¿verdad? En Números capítulo 21 hasta el 31 más o menos, habla, es bien interesante, ¿verdad? Incluso fue reprendido en el capítulo 24, si no me equivoco, por su asno, ¿verdad? Él quería ir y hacer lo que Balac le dijo porque él deseaba el oro que le ofrecía. Sin embargo, el Señor le dijo, no te vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te digo, vas a ir a decir lo que yo te digo. Y en vez de palabras de maldición, como quería Balac, él dio palabras de bendición. Pero si a usted le interesa la historia de Balaam, está entre los capítulos 23 al 31 de Números. Y Coré, que fue uno de los que se levantó contra Moisés, en Números capítulo 16. Coré, Datán y Abiram. Uno de los príncipes de Israel, dice la Biblia. En Judas 12:13 nos habla de la comparación con los fenómenos naturales, lluvia sin nubes, sin agua, etcétera, ¿verdad? Son pura apariencia, pero no hay ninguna esencia en ellos. En Judas 14:15 nos habla de la profecía de Enoc acerca de la segunda venida del Señor a juzgar el mundo con sus santos. Fíjense ustedes, esta profecía es bien interesante. Me gustaría, si pueden, activar sus micrófonos y me digan ustedes dónde encontramos la profecía de Enoc. Veo acá algunos que están conectados. César, Sara, Daniel, Adela y César, Janina, ¿verdad? ¿Dónde encontramos la profecía de Enoc en la palabra de Dios? ¿Sí? Ya. No se puede
no se puede entender, ¿verdad?, lo que estaban queriendo decir. Vamos a pasar entonces y vamos a hablar sobre la profecía de Enoc. De entrada les digo que no hay ninguna profecía de Enoc en la Biblia. Van a leer ustedes en Génesis capítulo 5 acerca de Enoc. Se nos dice que fue engendrado por su padre y luego que vivió 365 años. Engendró a su hijo Matusalem, ¿sí? Y luego dice el versículo 24, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem con Dios y se lo llevó Dios. Simplemente desapareció porque se lo llevó Dios. Es todo lo que la Biblia dice sobre Enoc. Luego lo vemos mencionado en las genealogías y en el capítulo 11 de la epístola a los hebreos como ejemplo de fe. Él fue todo un ejemplo en el mundo antediluviano de fe en el Señor. Pero aparte de eso no se nos habla de nada. Sin embargo, Judas nos habla de la profecía de Enoc, bien interesante. Y versículo 24-25, una de las doxologías más impresionantes y hermosas del Nuevo Testamento. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y Pedro aclara lo siguiente, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí lanzo una pregunta otra vez. ¿A qué grupo se está refiriendo ahí en Judas 6? A los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes son esos ángeles que no guardaron? ¿Sí? Y yo creo que la Biblia misma se responde a sí misma. Ya en Génesis capítulo 6 hay un pasaje bien controvertido, pero a la vez muy necesario para poder entender este grupo de ángeles, ¿sí? ¿Quiénes son los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada? Dice en Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este pasaje es bien interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia del Antiguo Testamento solamente utiliza esta frase, hijos de Dios, con respecto a los ángeles. Acá en capítulo 6 de Génesis se menciona esa frase. Luego en Job capítulo 1, versículo 6. Dice ahí en Job, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, esa palabra hijos de Dios tiene un significado totalmente diferente del Antiguo Testamento a lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. Sabemos por la palabra de Dios que dice en Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino, refiriéndose a los judíos, pero los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, esa palabra, hijos de Dios, toma totalmente otro significado. Todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús por Salvador personal son hijos de Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no es así. La palabra hijos de Dios corresponde 100% a ángeles. Y solamente está mencionado en Génesis, en Job, capítulo 1, versículo 6, Job 2:1 y Job capítulo 38, cuando el Señor responde a Job, después de que él defendió tanto su integridad, el Señor le dice, bueno, ya que defendes tanto tu integridad, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba yo cuando yo le puse las medidas? ¿Verdad? Cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Esta palabra, estrellas del alba e hijos de Dios, la mayoría de los estudiosos dicen que se refiere al mismo grupo, y es a los ángeles. Interesante, les hago una pregunta, como para que quede flotando acá en este estudio. ¿En qué día o cuándo Dios crea a los ángeles? Bien interesante. ¿En qué día? Mañana vamos a dar la respuesta en nuestro estudio de Apocalipsis, así que no se pierdan, va a estar imperdible mañana nuestro estudio de Apocalipsis, ¿sí? En 2 Pedro 2:4 dice el apóstol, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sabemos que no todos los ángeles están en prisiones hoy día. Hay muchos que están libres, la mayor parte de ellos están libres, pero hay un grupo que
fueron entregados a prisiones de oscuridad, como dice ahí Pedro. ¿Qué grupo? Son aquellos ángeles caídos que abandonaron su morada y que no guardaron su dignidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se juntaron con las hijas de los hombres, como habla ahí en Génesis capítulo 6. Probablemente tomaron cuerpo de hombres y engendraron hijos malvados y gigantescos. No solamente gigantes en tamaño, sino gigantes en maldad. Incluso muchos estudiosos dicen que de esta unión entre los hijos de Dios, que son los ángeles, y la hija de los hombres, surgieron todos los mitos y leyendas de los semidioses, ¿verdad? Mitad hombre, mitad Dios. Tanta fuerza y tanto poder tenían estos seres que la Biblia, que muchos conocen como Nefilim, ¿verdad? Por su vocablo que deriva en el hebreo. Es bien interesante esa parte del estudio. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo, pero en algún momento podemos tratar solamente ese tema, los Nefilim, ¿verdad? Pero ahí surgen, muchos dicen la leyenda de los mitad hombre, mitad Dios, etcétera, ¿verdad? Hércules y otros personajes, ¿verdad? Luego dice ahí, probablemente todo este pasaje se basa en lo que dice el libro de Enoc, que es un libro apócrifo. Ahí en Enoc 10, 11 al 14 dice, y a Miguel le dijo el Señor, ve y anuncia a Shemihasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y el encierro en la prisión eterna. Este libro de Enoc, no se preocupen ustedes, no van a encontrar en la Biblia, es un libro apócrifo o deuterocanónico. No está inspirado por el Espíritu Santo, pero evidentemente algunos pasajes, como cita ahí en el versículo 14 de Judas, tienen parte de la verdad, ¿verdad? A pesar de no ser un libro inspirado. Pero ¿qué me van a decir ustedes? ¿Ya está predicando herejía? No, no me refiero a eso. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes leen, por ejemplo, allá a la epístola del apóstol Pablo a Tito, dice ahí como dice alguno de esos profetas, ¿verdad? Cita a uno de los profetas de una ciudad determinada. ¿Era inspirado lo que decía ese profeta? No, pero evidentemente dijo una verdad, por eso Pablo lo citó. Lo mismo pasa con el libro de Enoc, no que todo el libro esté inspirado por el Espíritu Santo, pero en parte decía la verdad. Y acá dice que los hijos de los hombres de Dios, perdón, se mezclaron con las mujeres. En Judas, versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y solamente encontramos esta disputa por el cuerpo de Moisés acá en Judas. Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 34, se van a dar cuenta que la muerte de Moisés está envuelta en misterio. ¿Por qué? Porque nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Muchos estudiosos de la palabra de Dios, grandes hombres de Dios, dicen, y es fácil de explicar eso. ¿Por qué? Porque Moisés, del calibre de hombre que fue el gran hombre de Dios, probablemente si la gente sabía dónde estaba su cuerpo, iba a ir a desenterrar ese cuerpo y a adorarlo, ¿verdad? Como esa es la tendencia del ser humano, ¿verdad? A deificar, a divinizar a cualquier hombre, y más todavía como Moisés, que hizo grandes señales de parte del Señor. Entonces, para evitar todo eso, el Señor hizo que se le enterrara en un lugar donde nadie sepa y no puedan encontrarlo. Interesante, tal vez sea parte de la verdad, pero fíjense ustedes, les lanzo esta pregunta, ¿por qué el diablo contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés? Una de las razones ya se los dije. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? Vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? Antes de ver otro interesante episodio en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan allá en capítulo 17 de Mateo? ¿Qué pasa? Si ustedes van a su Biblia, en Mateo capítulo 17 van a encontrar la transfiguración del Señor. El Señor les muestra, por decirlo así, un cuadro de la eternidad a 3 de sus discípulos. ¿Cuáles son o quiénes son esos 3 discípulos? Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo. El Señor los apellidó Boanerges, allá en Marcos capítulo 3, versículo 17, ¿verdad? Por el carácter impulsivo que tenían, ¿verdad?
Cuando el Señor les mandó a que predicasen el evangelio de dos en dos, vinieron ellos y le dijeron al Señor, Señor, anunciamos tu palabra, nadie creyó. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías, verdad? Ellos no querían saber nada, ¿verdad? A veces me hace recordar eso a Dani, ¿verdad? Él no tiene paciencia. Yo no sé cómo le aguanta a su esposa, ¿verdad? Pero bueno, allá ellos, ¿verdad? No, mentira, es buenito él, cuando se duerme. Bueno, ¿qué les quiero decir con Mateo capítulo 17? ¿Qué mejores testigos que, ¿quién aparecieron ahí? ¿Se acuerdan ustedes ante los discípulos? Moisés y Elías. ¿Qué mejores testigos que Moisés y Elías, verdad? Y ahí les lanzo una pregunta, ¿verdad? ¿Será uno de los dos testigos Moisés? Bien interesante. No podemos ser dogmáticos, pero sí ver algunos versículos bien interesantes al respecto. Dice Apocalipsis 11, 3 al 7, que van a haber dos testigos en plena tribulación, ¿verdad? Que van a tener unas características únicas. Por ejemplo, dice que van a profetizar por 1260 días. 1260 días, exactamente 3 años y 6 meses. ¿Por qué? Porque un año de profecía bíblica, un año judío es 360 días, no 365 días con 6 horas y algunos minutos como los nuestros. No, señor. 360 días. Súmenle 3, o sea, multiplíquenlo por 3, nos da más o menos 1080, más 180, que es la mitad de 360, nos da un total de 1260 días, 3 años y 6 meses o 42 meses. Y dice la palabra de Dios acerca de estos dos testigos que tienen poder para hacer que no llueva durante el tiempo de su profecía, o sea, 3 años y 6 meses. Y eso nos hace recordar a un personaje, ¿verdad? ¿Quién fue el que oró a Dios y no llovió por 3 años y 6 meses según Santiago 5:17? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, si no se acuerdan, recuerdan ustedes que el profeta una vez se le envió a él un capitán con 50 hombres. Y le dijeron, ¿eres tú el hombre, el profeta de Dios? Y él dijo, sí, yo soy varón de Dios, que descienda ahora fuego del cielo. Y dice que cuando él dijo, en ese momento, descendió fuego del cielo y consumió al capitán con sus 50. Murieron todos. Entonces le volvieron a enviar un capitán con sus 50 hombres y le dijeron, ¿eres tú el hombre de Dios, el profeta? Y ese profeta dijo, si soy yo varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma a usted y a sus 50. Lo mismo pasó. El tercer capitán fue enviado y él dijo, conocemos que tú eres hombre de Dios, por favor no hagas descender fuego del cielo. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el que oró y hubo 3 años y 6 meses de sequía y que hizo descender fuego del cielo? Fue el profeta Elías, ¿verdad? Entonces, Elías. muy bien, muy bien. No sé quién respondió, creo que César, pero es Elías, ¿verdad? Hay otro testigo que tiene algunas características bien interesantes también. Dice que tiene poder para convertir las aguas en sangre y que también puede atacar con cuantas plagas quieran durante su ministerio. Y ahí ustedes, ¿a quién le recuerdan? Parece que Jorge quiere responder demasiado. ¿Verdad, Jorge? No, hace recordar a Moisés, las plagas de Egipto. Entonces, ¿y quiénes son los que se aparecieron allá en la transfiguración? Junto con el Señor, Moisés y Elías. Y fíjense ustedes que los apóstoles, tanto Juan, Jacobo y Pedro, no tuvieron necesidad de que el Señor les presente, miren, este es Moisés y este Elías. No, Señor, ellos ya sabían. Señor, dice Pedro, ¿quiere que hagamos 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías? En ese momento, cuando ellos quisieron poner en la misma categoría al Señor y a Moisés y a Elías, ¿qué es lo que hace el Padre? Desaparece a Moisés y Elías y dice, Él es mi hijo amado. Céntrense en él yo tengo complacencia. Le quita a Moisés y a Elías. ¿Qué mejores testigos que estos dos? Y muchos dicen, no, no puede ser que van a ser Moisés y Elías. Primero, ¿por qué? Porque Moisés ya murió.
Y dice Hebreos 9:27 que está establecido los hombres que mueren una sola vez y después de otro juicio. Una sola vez puede morir un hombre, dicen ellos. ¿Están seguros? ¿Qué pasa, por ejemplo, de los que fueron resucitados? Lázaro, por ejemplo, dice que el Señor le levantó después de 4 días. Dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 11, cuando llegó el Señor allá, cuando él le pidió a María y a Marta que le lleven junto a Lázaro, el Señor, perdón, María y Marta le dicen, Señor, hace 4 días que está muerto y es de ya. Y el Señor le dijo, no importa, vamos. Y mandó a quitar la piedra que estaba enfrente y que le dijo, Lázaro, ven fuera. Tuvo que decir Lázaro, ¿verdad? Porque si decía solamente ven fuera, probablemente todos los muertos iban a resucitar. Imagínense ustedes lo que iba a ser ese acontecimiento, pero no sucedió así. El Señor dijo, Lázaro, ven fuera, resucitó Lázaro, pero ¿qué pasó? Volvió a morir, ¿verdad? Ahí el énfasis del versículo no es que vamos a morir una vez, sino lo que viene después. Está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que está enfatizando el versículo. Todos tenemos una cita con el ineludible Jesucristo. Un día vos y yo vamos a estar frente a él. Dice en 1 Juan 2:2, hoy día es nuestro abogado. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice allá Juan. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El que hoy es nuestro abogado, mañana va a ser nuestro juez, ¿verdad? Dice ahí en Juan capítulo 5, versículo 22, si a alguno le queda duda, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo, ¿verdad? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, aclarado eso, que el versículo nos está insistiendo ahí que todos tenemos que morir una sola vez, porque en algunos casos murieron 2 veces y algunos no murieron. Por ejemplo, entre los que no murieron, ¿qué nombre le viene a la cabeza? Uno estamos mencionando hace rato. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el que? Elías. Muy bien, uno es Elías. ¿Y el otro? Enoc. Enoc. Enoc, por ejemplo, y Elías no murieron. Si era por Hebreos 9:27, bueno, tienen que venir los dos. Da la casualidad que en Malaquías capítulo 4, versículo 5, uno de los últimos versículos del Antiguo Testamento, dice que he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese día grande y terrible de Jehová aún hoy, que ya estamos 7 de junio del año 2020, es futuro, ¿verdad? Entonces, aún no vino, por lo tanto, Elías todavía tampoco vino a la tierra. Ahora, con respecto a Moisés, no hay ninguna profecía. Y con respecto a Enoc, tampoco. Pero por la característica de los testigos nos hacen pensar seriamente en Moisés y más aún que él apareció en la transfiguración. Es bien interesante esa parte. Entonces les dejo acá algunos versículos como para que vean ustedes lo que estamos hablando en esta hora, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes allá en Mateo 11:14 cuando son enviados los discípulos de Juan y le preguntan a Jesús? Juan ya estaba en prisión, ¿verdad? Y le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? ¿Se acuerdan ustedes? Juan el Bautista había presentado a Jesús como el Mesías. En Juan capítulo 1, versículo 29 dice, les presento aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, estando en prisión, en soledad, ¿verdad? En un momento de debilidad para el hombre, él dudó. Más aún, ¿verdad? Que la fama de Jesús estaba en crecimiento. Juan decía que Jesús tiene más discípulos ya que yo, y yo acá en la cárcel, injustamente. Bueno, yo creo que ahí Satanás tuvo mucho que ver, ¿verdad? Entonces, él manda a sus discípulos y le dice a Jesús, Señor, ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro? Y Jesús dice ahí, bueno, vayan a decirle a Juan lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, y bueno, a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Por qué le digo eso? Lo que estaba diciendo Jesús con su respuesta era, vayan y digan a Juan lo que estoy haciendo es las señales del Mesías. Isaías capítulo 35, estoy cumpliendo con las credenciales del Mesías. Entonces fueron, le dijeron eso a Juan. Cuando se fueron los discípulos de Juan, el Señor dice a sus discípulos que no hay otro profeta que se haya levantado como Juan el Bautista. Y ahí dice, si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, dice Mateo 11:14. Pero cuando se le preguntó directamente a Juan,
¿eres tú Elías? Allá en Juan capítulo 1, a los que fueron enviados por los fariseos, él dijo, no, yo no soy Elías. Entonces, ¿hay una contradicción? No, el Señor no miente, ¿verdad? Lo que aclara ahí en Lucas 1:17, lo que el Señor estaba diciendo es que él vino con el espíritu y poder de Elías. Vino con el mismo propósito, con el mismo ministerio que Elías, que era hacer volver el corazón del pueblo hacia su Dios. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Pero Elías como tal aún no vino hoy a la tierra. Fíjense ustedes, este gráfico es bien interesante. La palabra de Dios ya en Apocalipsis 11 nos dice que cuando alguno quiere herir a estos testigos, dice que ellos deben morir de la misma forma que estaban pensando matar. Vamos a suponer que había francotiradores ahí que van a ejecutar a estos hombres. Probablemente, yo me imagino, yo no puedo ser dogmático, pero la Biblia no es muy clara, pero imagínense ustedes que en vez de disparar hacia estos dos testigos del arma, lo que haga es fallar y vaya hacia ellos, y ellos mueren de la misma manera que estaban queriendo matar a esos testigos. Entonces, esa bala que se lleve por los testigos, se va por ellos y les mata. Es bien interesante, pónganse a pensar. Fíjense ustedes, Elías en tiempo de la sequía, ¿verdad? Imagínense ustedes, nosotros acá tenemos un mes de sequía y nos volvemos todos, pero desesperados. Decimos, Señor, por favor, haz llover porque ya no hay tomate, ya no hay trigo, ya no hay harina, no hay pan. Sin embargo, en Israel dice que 3 años y 6 meses no llovió. No había nada, todos empezaron a morir de hambre, pasaron tiempos muy difíciles, ¿verdad? Y también vemos cuando hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? En cuanto a las plagas, nos hacen recordar a Moisés y también la conversión del agua en sangre. Fíjense ustedes cómo fue llevado al cielo Elías en carros de fuego. Dice ahí, muestra el gráfico a Eliseo mirando a su Señor. Eliseo fue, incluso hizo más obras, más señales que Elías. Y ahí está la representación de la transfiguración del Señor con Moisés y Elías y los 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro. Muy bien, ya hablamos un poquito de los 2 testigos. Y versículo 14 y 15 de Judas, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjense ustedes, la profecía de Enoc, no hay ninguna profecía en la Biblia. Ya les hablé del libro apócrifo. Probablemente también acá se refiere a ese libro apócrifo de Enoc. Y nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Qué? ¿Cómo vas a saber? Me van a decir ustedes. Es fácil porque dice acá que el Señor vino con sus santas decenas de millares. Cuando el Señor viene acompañado, nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque en el rapto Él viene solo. ¿Se acuerdan ustedes del gráfico que mostramos la última vez? El rapto Él viene solo, se queda en el aire y con voz de trompeta y se llama a su amada iglesia. La iglesia es arrebatada y luego de 7 años viene con el Señor. Y ahí es el pasaje lo que está hablando, lo que se refiere al pasaje. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Eso va a ser en la segunda venida de Cristo, donde se va a dar lugar la batalla del Armagedón. Muy bien. Dice el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9, mirad que él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Y fíjense ustedes que para los que no les gusta la genealogía, hay mucha enseñanza en esta genealogía, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, nosotros no podemos saber cuántos años tiene la Tierra por el cálculo de las genealogías. Y en parte es cierto, ¿verdad? Si ustedes leen la genealogía de Mateo capítulo 1, se van a dar cuenta que 2 a 3 nombres se saltan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mateo tiene un propósito. Él quiere presentar 3 series de 14 generaciones para llegar hasta Cristo. Por eso es que omite deliberadamente algunos nombres, ¿verdad? Con ese propósito de dejar 14 desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Él quiso dejar 14. Pero sin embargo, vemos que hay más
Entonces dicen, no se puede confiar en la genealogía. Probablemente la Tierra no tiene 6.000 años, tiene 10.000 o tiene 15.000, no sabemos. Puede ser que haya saltado muchas generaciones. Y no es así. Porque si ustedes se fijan, ahí en el versículo 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Y eso me parece bien interesante. Y el número 7 en la Biblia siempre es interesante. El número 7 significa completo, pleno o perfecto en algunos casos. En Génesis 2:3 nos habla de los días de la creación. Dice que en 6 días el Señor creó todo lo que nosotros conocemos hoy y en el séptimo día que hizo, descansó. ¿Sí? En Josué 6:13-15 nos habla que el pueblo de Israel 7 días estuvo recorriendo alrededor de Jericó, de sus muros, y en el séptimo día se tocaron 7 trompetas por 7 sacerdotes y alrededor del pueblo alrededor de los muros dieron 7 vueltas. Cuando dieron toda la séptima vuelta, dice que cayeron los muros de Jericó. En el segundo libro de Reyes 5:14 nos habla de Naamán, que se zambulló 7 veces en el Jordán, y cuando se zambulló por la séptima vez, dice que su piel quedó sano, como el de un bebé recién nacido. Así de tierno quedó después de estar corrompido su piel por la lepra. ¿Verdad? Y en Apocalipsis vemos unos cuantos 7, como ya estamos estudiando. 7 candeleros de oro, 7 ángeles, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 espíritus delante del trono de Dios, etc. Y fíjense usted la genealogía. Esta parte me gusta mucho a mí. Adán fue el primer hombre que creado. El segundo fue su hijo Set en esta genealogía. Tercero Enos. Cuarto Cainán. Quinto Malalel. Jared el sexto. Y séptimo Enoc. ¿Por qué insistimos en esto? Porque los 6 anteriores, ¿qué pasó? Como dijo el Señor allá en el Edén, ciertamente que el día que ustedes coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Pero ¿qué pasó? El séptimo fue Enoc y Enoc no murió. Enoc dice caminó con Dios y le llevó Dios porque sus obras eran justas y dio testimonio de haber conocido a Dios. Fíjense ustedes, acá vemos algo bien interesante, porque ahí en Génesis, si ustedes leen 5:20-24, dice que Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Ustedes saben lo que significa este nombre Matusalén? Es bien conocido, por ejemplo, cuando queremos referirnos a una persona de edad, ¿verdad? Y ustedes van a saber que una persona de edad tiene 2 características principales. O tiene pelo blanco o es pelado. Así es que, les pongo un ejemplo. Marcos, él es una persona ya anciana, ¿sí o no? Ustedes van a responder eso. Pero bueno, queremos responder esta pregunta. ¿Qué significa Matusalén? Matusalén significa cuando él muera, vendrá. ¿Qué significa eso? Cuando él muera, vendrá. Lo que probablemente ocurrió es que Enoc probablemente fue avisado por el Señor de que la vida en la tierra dependería de la vida de su hijo Matusalén. Es bien interesante. Fíjense ustedes, Enoc tenía 187 años, Matusalén tenía 187 años cuando engendró a su hijo Lamec. ¿Sí? Lamec tenía 182 años cuando engendró a su hijo Matusalén. Noé. Cuando Noé nació, Matusalén tenía 369 años. Recuerden, 369 años. Y Noé engendró a sus hijos, Sem, Can y Jafet, cuando éste tenía 500 años. Cuando nacieron los hijos de Noé, ¿cuántos años tenía Matusalén? Dijimos que cuando nació Noé, Matusalén tenía 369 años, ¿verdad? Y cuando nacieron los hijos de Noé, él tenía ya 869 años. ¿Y se acuerdan ustedes qué año de Noé vino el diluvio? El año 600 de la vida de Noé, Génesis 7:11. Por lo tanto, ¿qué quiero decir perdón? Matusalén significa cuando él muera vendrá. Cuando él muera vendrá, ¿qué? El diluvio. Murió Matusalén y vino el diluvio. ¿Por qué? Porque cuando cumplió 969 años, Noé tenía 600 y ahí vino el diluvio. Murió Matusalén y vino el diluvio. Y ya como para terminar, para no hacer tan
tan alargado nuestra plática. Dice ahí en Judas 24:25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vemos en esta doxología que Judas nos da esperanza, ¿verdad? Nuestra esperanza está en Cristo. Él es el poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Aparte nos dice que tenemos un solo Dios que es nuestro Salvador. ¿Y se acuerdan ustedes en Hechos 4:12? Porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Indirectamente acá vemos que a Jesús nos hace entender que es Dios, ¿verdad? Vemos la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo Jesús a través de otros versículos también del Nuevo Testamento. Y ya para terminar, fíjense ustedes, ¿se acuerdan ustedes del diluvio? Ya que hablamos un poquitito de Noé. Él estuvo, dice, 120 años construyendo ese arca, ¿verdad? Y 120 años predicando la palabra de Dios. Si medimos humanamente, el ministerio de Noé fue un rotundo fracaso. 120 años de predicación, ni un solo convertido, solamente su familia. Pero se cumplió el tiempo, llegaron los 120 años que el Señor le dio, pasaron aún 7 días, dice, y vino el diluvio. No importa quién creyó o no, esa es la palabra de Dios. Hoy día pasa lo mismo. ¿Cuánta gente hace caso a la advertencia del Señor? Muy pocos. La mayoría niega, la mayoría se burla. Hoy día, la mayoría dice, no, hace mucho tiempo se está diciendo que Jesús va a venir y nunca viene. Pero, ¿por qué no viene aún el Señor? Porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay que predicar la palabra de Dios. Y bueno, no importa quién crea o no, lo que Dios dice se va a cumplir como se cumplió en la antigüedad. Ahí vemos que están queriendo una segunda oportunidad, pero ya es tarde. Como dice ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, hoy es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el tiempo de salvación. Mañana puede ser tarde. Mañana puedes pasar en la ruta y te pasa un camión encima, ¿verdad? Ya es tarde. Hoy es el tiempo aceptable, como dice la palabra de Dios. Y bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Si hay gente que quiera preguntar algo, podemos hacer preguntas. ¿Tenemos tiempo, David? Sí. Podemos hacer algunas preguntas si es que quieren, ¿verdad? No sé si les quedó claro o si avancé muy rápido o si no fui claro en algo. Solamente no me pregunten acerca de Matusalén y Marcos, eso porque no quiero entrar en polémica, ¿sí? No sé si quieren hablar. ¿Pueden ahora prender su micrófono? ¿Alguna Hola. queja, sugerencia, crítica, comentario? ¿Sí? Hola, dice, escuché. ¿Qué tal, Manolo? Bien, bien, César. Una consulta. Sí, no sobre Matusalén, ¿verdad? ¿Ah? No. Volviendo nuevamente a lo que estuviste diciendo al principio. Sí. Yo escucho todo. El principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿o no es eso? Bueno, más o menos ahí por ahí va el tema, Ina. Ya. En Génesis capítulo 6 había dicho que los hijos de Dios se metieron con los hijos de los hombres. Sí. ¿Está bien, verdad? Está bien. Y quiero que me corrija si me equivoco. Anteriormente eso pasó. Hoy en día, ¿por qué no vuelve a ocurrir eso? ¿Cuál sería más o menos la respuesta a eso? Y la verdad que algunos incluso dicen que puede volver a ocurrir, ¿verdad? Porque dijo Jesús como fue en los días de Noé, ¿verdad? Para mí, por lo menos, no creo que esté pasando eso. Por lo menos no hay evidencia de eso en la Biblia. Solamente se menciona que un grupo de ángeles cometieron ese pecado y que hoy día están reservados para el juicio. Por lo tanto, yo creo que fue un ultimátum de parte del Señor diciéndole, no hagan más eso porque no está bien y yo ya les puse a esto ya en prisión. Ellos están en prisión aguardando la sentencia. ¿Cuándo van a ser liberados? Muy probablemente allá en el gran trono blanco, ¿verdad? Donde dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, que no sabéis que nosotros hemos de juzgar al mundo, dice el apóstol Pablo. No sabéis que habremos de juzgar
a los ángeles. ¿A qué ángeles se refiere? Probablemente a los ángeles caídos, ¿verdad? Entonces, no creo que ellos tengan muchas ganas de hacer nuevamente lo mismo porque no quieren irse ellos bajo ninguna condición ahí en el abismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor estaba en la tierra? Ellos le rogaron que no les envíe al abismo. No sé si me explico, César. No sé si Dani quiere aclarar algo más. Desde Itagua. No sé si respondí, César, o... Sí. Yo creo que ningún ángel va a querer hacer eso por lo que le pasó al resto, ¿verdad? Que fueron enviados al abismo, ¿verdad? Y lo último que quieren los ángeles irse al abismo. Por favor, le piden al Señor, déjanos irnos a estos cerdos, no queremos irnos al abismo. ¿Se acuerdan? Ese pasaje de los evangelios. Un pavor, un terror le tienen al abismo los ángeles. ¿César? Está súper bien. Dani, No sé si alguien quiere decir algo más. ¿Quiere aclarar algo más? No, bastante bien está. Jorge, ¿tiene alguna pregunta? Parece que ahí le veo todo ya con comezón. ¿Quiere preguntar algo? ¿O no se bañó nomás todavía? Ese es el caso. No, por el momento no. Vamos a escuchar. Excelente. La mañana tener algo que preguntar. Ah, bueno, perfecto. ¿Y qué día fueron creados los ángeles? Esa es una muy buena pregunta. Mañana tengo un versículo para leer con usted al respecto. Vamos a ver qué dicen. Antes de ser creado el ser humano, ya se creó los ángeles. ¿Tienen alguna pregunta más o damos por culminada nuestro estudio de esta noche? ¿No? Perfecto. ¿Qué les parece si oramos y terminamos al Señor, terminamos con esta parte, ¿sí? Oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la epístola de Judas. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque nos diste la salvación, porque nos ayuda siempre en nuestras luchas y dificultades. Señor, ayúdanos a serte fieles y a predicar tu palabra, sea en el lugar donde nos has puesto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos agradecidos. Amén. Gracias. Porque usted no.